Buenas tardes, chicos. Empecemos la clase del día de hoy. Como había mandado un mensaje, el ingeniero me comentaba que su examen está previsto para el lunes 28, si no me equivoco. Sí, sí. El día lunes van a ver la última parte, que es síntesis. Y después de eso, el sábado estaríamos reforzando esa parte conmigo. Y con eso habríamos terminado el escenario para toda la materia, ¿no? Así que, dale, esfuercito más. Ahora lo que es retos. Bien, chicos, entonces empecemos. Así, sobre su práctica, de este parcial. El ingeniero suele pedirme las notas antes de que den el examen, por lo cual les voy a dar. Va a ser muy, muy sencilla. Va a ser 3 ejercicios. El día de mañana les voy a enviar, pero el plazo también va a ser muy corto. Sí, yo creo que hasta el lunes en la noche o tal vez martes en la mañana. Con la condición, bueno, estaba viendo que puedan subirlo a un formulario por este último parcial eh, y no excedan la hora, ¿ya? De entrega. No va a estar muy complicada, va a estar muy sencilla, ya que en este parcial solo vemos amplificadores operacionales. Y a más tardar, la siguiente clase les estaría pasando sus notas de auxiliatura, en caso de que tengan reclamos y todo aquello, para que el día lunes, que yo creo que es muy seguro, yo ya estoy entregando sus notas al ingeniero. Bien, chicos, entonces ese sería más o menos el cronograma que vamos a tener para lo que es el tema de auxiliatura. No olviden que auxiliatura vale 10 puntos. Entonces, ¿qué son estos? Bien. He estado revisando algunos ejercicios de examen, por lo cual vamos a hacer algunos. Ya. Bien, el ejercicio, bueno, el circuito en sí que nos estaban planteando es donde nos están metiendo en este caso, la única consideración que tenemos que tener, tenemos 1, 2, 3 y 4 voltajes de entrada. Entonces, estos de aquí son mis inputs. Por lo cual, como nos están especificando el voltaje de salida, va a estar en función, el voltaje de salida va a estar en función a B1, B2, B3 y B. ¿Ya? Lo mismo que hacíamos en los anteriores casos. Ya. Este ha sido uno de los ejercicios del anterior semestre. Ya, resolvamos. Entonces, lo mismo que les decía el anterior. Primero, definimos las corrientes. Aquí vamos a tener corriente 1, una corriente 2,
una corriente 3, una corriente 4 y por último aquí vamos a tener una corriente 5. Después de eso necesito definir los nodos a que voy a trabajar, voy a analizar. En este caso aquí me puedo llamar nodo 1 y aquí nodo 2. No analizamos el nodo que está saliendo del multiplicador. Ahora también, aquí ustedes saben que este es el mismo nodo, cualquiera de los dos pueden ir indistinto, el mismo nodo. Ya, entonces hacemos el análisis. ¿Qué más necesitamos? Ya, observamos que en el nodo 1 y en el nodo 2 necesitamos un voltaje, ya que ahí está cayendo algo, por lo cual nos agarramos nuevamente del axioma principal que teníamos para amplificadores operacionales, donde el voltaje X es igual al voltaje Y. Y a esto lo puedo llamar, en mi caso, un voltaje A. Entonces, aquí tengo un voltaje A. Por mi axioma que tenía, el voltaje A también se encuentra aquí. Bien, ¿necesito algo más? No. Entonces lo analizamos directamente. Para el nodo 1 que tenemos que la corriente que está ingresando acá es la corriente 1 y la corriente 2. Y está saliendo la corriente 5. Sabemos que la corriente que está ingresando al amplificador es 0. ¿Ya? Entonces, 0. Bien, entonces solamente teníamos la corriente 1 más la corriente 2 y esto es igual a mi corriente 5. Entonces, ¿qué tenemos? Para la corriente 1 voy a tener mi voltaje 1 menos mi voltaje A. Estamos analizando este nodo o este nodo, aquí es distinto, aquí también está el voltaje A, sobre lo que es mi resistencia, más mi corriente 2 que tengo, voltaje 2 menos mi voltaje A sobre mi resistencia, y esto es igual a la corriente 5, que sería mi voltaje A menos mi voltaje de salida, todo con respecto a mi resistencia. Como R es similar en todos los casos, vamos a poder simplificar mejor. Entonces, ¿qué nos queda? Nuestro voltaje 1 más mi voltaje 2 menos 2 veces mi voltaje A, es igual a mi voltaje A menos mi voltaje de salida. Entonces, llevamos esto al otro lado con signo cambiado, va a ser mi voltaje 1 más mi voltaje 2 menos 3 veces mi voltaje A es igual a menos mi voltaje 0. Esto, perdón, esta puedo dejarlo como mi ecuación 1. Mi ecuación 1. Bien. Ahora, como ya hemos llegado a eso, necesitamos analizar el nodo 2. Perfecto. ¿Qué tenemos en el nodo 2? Nos hemos olvidado una corriente. En el nodo 2 está ingresando la corriente 3, la corriente 4 y está saliendo la corriente, tenemos así, 6. La corriente 6. La corriente que ingresa al amplificador es 0. Por lo cual tenemos que la corriente 3 más la corriente 4, esto es igual a la corriente 2. Entonces, para la corriente 3 que tenemos que el voltaje 3 menos el voltaje en el nodo 2, que también es VA, menos VA sobre la resistencia R, más la corriente 4. Y en 4 tenemos el voltaje 4 menos VA sobre R, y esto es igual al voltaje A menos
como este se está dirigiendo a tierra, aquí tenemos GND y esto nos da un voltaje igual a cero. Cero todo sobre la resistencia. Bien, entonces, de la misma forma, la resistencia se puede factorizar y a la vez se va a simplificar. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que el voltaje 3 es igual, no, perdón, más el voltaje 4. El voltaje 3 el voltaje 4 menos dos veces el voltaje A es igual al voltaje A. Si despejo voltaje A de aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3 veces mi voltaje A es igual a mi voltaje 3 más mi voltaje 4. Esta es la ecuación 2. Entonces, solamente tengo que reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Eso. Teníamos voltaje 1 más voltaje 2 menos 3 veces el voltaje A y eso es igual a mi voltaje 3 más mi voltaje. Y esto es igual a menos mi voltaje de salida. Puedo dejarlo así o también puedo multiplicar a todo por menos 1, perdón, menos 1. Y voy a tener que mi voltaje de salida es igual a mi voltaje 3 más mi voltaje 4 menos mi voltaje 1 más mi voltaje 2. Entonces, con esto ya he determinado, o bueno, ya he encontrado lo que me pedían, que básicamente era la relación o la ecuación que determina el voltaje de salida. Y eso podíamos observarlo de entrada. Básicamente, este es un comparador. Otros también hay también de estador. Va a depender mucho el signo de cuál predomina, ¿ya? Aparte de eso, estamos ingresando dos señales, y por ejemplo, para la primera entrada, que es la entrada no inversora, el voltaje 1 y el voltaje 2. Estos se están sumando y están ingresando a lo que es la entrada inversora. Ahora se está sumando el voltaje 3 y se está sumando el voltaje 4 y se está entrando por la entrada no inversora. Y a su vez, estos dos voltajes se están comparando y vamos a tener una salida, es decir, un voltaje de salida, ¿ya? Y eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya, creo que ha quedado todo. Hagamos otro ejercicio.
Mira, ese es el ejercicio que nos están dando y nos están pidiendo básicamente determinar la función de transferencia del círculo. Nosotros ya sabemos el concepto de función de transferencia es básicamente relacionar el voltaje de salida con respecto a un voltaje de entrada. Solo necesito encontrar este. Muy bien, entonces hagamos aquello. Ya. Determinamos las corrientes que están circulando. Aquí tenemos una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3 y una corriente 4. Por lo cual aquí puedo poner mi nodo de análisis 1 y mi nodo 2, que tengo análisis. Entonces necesitamos para 1, ¿qué tenemos? En el nodo 1 está ingresando la corriente 1 y está saliendo la corriente 4. La corriente que circula, repito, o que ingresa a la entrada inversora es igual a 0. Entonces tenemos que la corriente 1 es igual a la corriente 4. En la corriente 1 tenemos mi voltaje de entrada menos, me olvidé, en este nodo qué voltaje A puedo poner. Igual puedo ponerme mi voltaje A por el axioma que manejamos, que el voltaje de la inversora es igual al voltaje de la entrada no inversora. Para mi caso, esto se llama B sub. Aquí en el nodo 2 también lo coloco B sub A, por esto de aquí, no olviden aquello. Entonces tengo, ahora sí ya puedo realizar un análisis de corrientes, ¿no? Mi voltaje de entrada menos mi voltaje A sobre mi resistencia R, esto es igual a mi voltaje A menos mi voltaje de salida, todo sobre R. Entonces, las resistencias se simplifican y ¿qué nos queda? Queda que nuestro voltaje de entrada menos 2 veces mi voltaje A es igual a menos mi voltaje de salida. A esto le llamo mi ecuación 1. Solo necesito determinar mi voltaje A. Eso lo voy a encontrar a partir de las ecuaciones del nodo 2. Entonces, para 2, ¿qué tengo? Para el nodo 2 está ingresando la corriente 2 y está saliendo la corriente 3. La corriente que entra aquí es 0. Entonces tenemos que la corriente 2 es igual a la corriente 3. En la corriente 2 tenemos que es voltaje de entrada menos mi voltaje A sobre mi capacitor, esto es 1 sobre SC. Y esto es igual a la corriente 3. La corriente 3 es voltaje B sub A menos 0. Esto es una conexión genial. Entonces es B sub A, ¿ya? Menos 0 todo sobre la resistencia. Y aquí que tengo SC, voltaje de entrada menos mi voltaje A. Esto es igual a mi voltaje A sobre R. R lo mando a multiplicar, voy a tener SCR, mi voltaje de entrada menos mi voltaje A, y esto es igual a mi voltaje A. Necesito despejar mi voltaje A en función de mi voltaje de entrada. Por lo cual, entonces distribuyo SCR, y voy a tener SCR, mi voltaje de entrada, menos SCR, mi voltaje A, y esto es igual a mi voltaje. Sigo desarrollando aquí, voy a tener SCR, mi voltaje de entrada, esto es igual a 1 más SCR, voltaje. Entonces mi voltaje A queda como SCR sobre 1 más SCR. Ok, entonces esto necesito reemplazarlo en 2. Perdón, en 1. Mi ecuación 2, ¿no? O mi voltaje A.
Entonces, con 2 en 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que es voltaje menos 2. Mi voltaje de entrada menos 2 veces mi voltaje A es igual a menos mi voltaje de salida. Mi voltaje de entrada, aquí nos olvidamos algo. Este voltaje de entrada. Ya, ahora sí. Mi voltaje de entrada menos 2 SCR sobre 1 más SCR. Voltaje de entrada, esto es igual a menos mi voltaje de salida. Distribuyo que voy a tener, o bien si quieren factorizo primero, y aquí voy a tener 1 más SCR, perdón, esto está bien, SCR menos 2 SCR, todo esto dividido entre 1 más SCR. Y esto es igual a menos mi voltaje de salida. Entonces, mi voltaje de entrada ha sido 1, aquí tengo 1 y aquí tengo menos 2, menos SCR sobre 1 más SCR, y esto es igual a menos el voltaje de salida. Despejamos, vamos a tener que mi de salida es igual a, bueno, sobre mi voltaje de entrada ya no sé, es igual a menos 1 menos SCR sobre 1 más SCR. O también puedo introducir el signo y voy a tener SCR menos 1 sobre SCR más, y con esto habré determinado mi función de transferencia. ¿Está todo claro, chicos? Ok. Sí. Ya. Listo. Hagamos otra entonces.
Ya. Algo que estoy notando en este ejercicio es que no tenemos voltaje de entrada, así que imagino que está aquí. Ya. Quiero creer que está aquí, ¿ya? Porque esto lo estamos dando tierra. Ya. Entonces nosotros procuremos aquí y veamos qué sale. Perfecto. Bien. Ah, esto es lo raro. Chun, chun, chun. ¿Saben por qué? Igual este es de examen. Ahorita me pasará. Y esto lo manda a esta anotación. Y el problema es esto. No especifica dónde se encuentra el voltaje de entrada. Si asumo que mi voltaje de entrada está por aquí, solo necesito analizar esta corriente. Ahí existe. Ya. Entonces, analicemos. Tenemos la corriente 1, aquí vamos a tener otra corriente 2, aquí vamos a tener otra corriente 3. Esto, por ejemplo, lo más recomendable es que ya lo vean como una impedancia y no hagan una corriente por aquí y otra corriente. ¿Ya? Esto no es una impedancia. Lo mismo aquí va a circular ya que está en serie una corriente. ¿Qué vamos a tener? Ya. Voy a analizar en este nodo de aquí, que va a ser el nodo 1, y en este punto, que va a ser el nodo 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí igual, me puedo anotar un voltaje A, y esto, agarrándonos del axioma que es voltaje X es igual al voltaje Y. Y para nuestro caso, nuevamente es un voltaje A. Ok. Ok, no necesito nada más. Ok, entonces empecemos. Ah, del nodo 1 que vamos a tener. Vamos a tener la corriente 1 es igual a la corriente 2. Nuevamente, la corriente que ingresa por aquí es 0. Entonces, la corriente 1 va a ser mi voltaje de entrada menos mi voltaje A sobre mi resistencia RA. Y esto va a ser igual a mi voltaje A menos mi voltaje de salida con respecto a mi resistencia RB. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, necesito encontrar mi voltaje A. Entonces, mi voltaje de entrada sobre A, perdón, pero, menos mi voltaje A sobre RA es igual a mi voltaje A sobre RB menos mi voltaje de salida sobre RB. Únicamente he distribuido mis resistencias. Chicos, ya se va a acabar la sesión. Entonces levantas su nombre en el chat, ¿no? Porque ya lo guardo. Vamos a guardar la asistencia de... bien, entonces despejemos eso. Sí, no nos despejemos, si nos pongamos en funcionar. Vamos a tener nuestro voltaje de entrada sobre RA, signo menos, y vamos a tener 1 sobre RA más 1 sobre RB. Todo esto va a ser mi BA. Y esto es igual a mi voltaje de salida sobre mi resistencia P. Bien, esto manejemos como mi ecuación 1. Esta va a ser mi ecuación 1. Ahora del nodo 2.
¿Qué tenemos? En el nodo 2 está... ya. Bueno, creo que hemos entendido. Esto voy a considerar que está yendo en ese sentido. Mi corriente 3. Entonces, mi corriente 3 es igual a mi corriente 4. Estamos analizando este nodo de aquí o indistintamente también este nodo de acá. Sí, este mejor. Mucho mejor decirlo que este. Entonces, mi corriente 3 es igual a mi corriente 4, pero mi corriente 3 que tengo está viniendo de un voltaje 0 o de GND menos mi voltaje A sobre C2 en paralelo con R2. Lo voy a dejar todavía por el momento esto en asterisco, ¿ya? Y esto es igual a la corriente 4, que es mi voltaje A menos mi voltaje B sub 0. Menos B sub 0 sobre la suma sería, ¿no? Sería 1 sobre SC1 más R1. Entonces, ya. Ahora sí, hagamos este paralelo. Vamos a tener menos mi voltaje A. Esto es un paralelo, entonces 1 sobre SC2 multiplicado por R2 entre principal, ya. 1 sobre SC2 más R2, y esto es igual, perdón. Esto es igual a mi voltaje A menos mi voltaje de salida sobre SCR1 más 1, y esto multiplicado por SC1. Ya, sigamos desarrollando esto. Tenemos menos mi voltaje A, y aquí voy a tener SC2R2 más... no, perdón. Esto es bien. 2 sobre SC2, todo esto sobre SC2R2 más 1, y esto está sobre SC2. Si hacemos extremos y medios, esto se simplifica y nos queda. Ya, en el otro lado ya no estamos haciendo nada. Ya, en el otro lado despejemos B sub A. SC1 sobre SCR1, perdón, aquí es 1 también, aquí para olvidarnos, más 1, esto es mi voltaje A, menos SC1 sobre SC1R1 más 1. Y esto es mi voltaje de salida. Ok, sigamos. Entonces, menos mi voltaje A sobre R2 sobre SCR2 más 1. Y esto es igual a todo lo mismo. Esto todavía no vamos a tocar. Entonces, tenemos menos lo mezclado, vamos a tener SCR2 más 1 sobre R2, como esto de aquí está pasando al otro lado, vamos a pasar con signo negativo, SC1 sobre SC1R1 más 1. Todo esto es mi voltaje A, multiplicado por mi voltaje A. Y esto es igual a menos SC1 sobre SC1R1 más 1. Mi voltaje de salida. Ya tengo mi voltaje A. Y aquí esto puedo llamarlo
lo llamaremos A, y a esta cosa le llamaremos B. Algo que también está notado, aquí lo puedo multiplicar por -1 y esto será positivo, positivo y positivo. ¿Eso por qué? Porque estamos entrando por la entrada no inversora. Ya. Entonces, vamos a tener básicamente A, voltaje A es igual a B, voltaje B sub 0. Mi voltaje A había sido igual a B sobre A, mi voltaje B sub 0. Y esto es lo que necesito reemplazar en mi ecuación 1. Entonces, reemplazando 1, que teníamos creo, ya. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener mi voltaje de entrada sobre RA menos 1 sobre RA más 1 sobre RB. Mi voltaje A es igual a B sobre A, mi voltaje de salida, y esto es igual a menos B sub 0 sobre RB. Despejando, voy a tener mi voltaje de entrada sobre RA es igual a menos B sub 0 sobre RB más 1 sobre RA más 1 sobre RB, todo esto multiplicado por B sobre A, el voltaje de salida. Entonces, seguimos factorizando. Vamos a tener mi voltaje de entrada sobre RA. Esto es igual a menos 1 sobre RB más 1 sobre RA más 1 sobre RB B sobre A. Todo esto multiplicado por mi voltaje de salida. Ahora, la función de transferencia es igual a la relación del voltaje de salida con respecto a mi voltaje de entrada. Y esto es sale 1 sobre RA multiplicado por es que, menos 1 sobre RB más 1 sobre RA más 1 sobre RB multiplicado por B sobre A. Y básicamente reemplazar B y ya. Pero están. Y esto sería. Esto tendría que reemplazar. Aquí. Muy bien. Ahora, como les he dicho al inicio, pueden dejarlo ahí como es la expresión de la. Ya, claro, aquí también se puede seguir simplificando, ¿no? En esta de aquí, perdón.
porque si esto pasamos a esto a multiplicar, se va a simplificar con esto y va a reducir un poquito. Y sería trabajar en este lado nomás, en este ejercicio. Aquí tienen alguna consulta, alguna duda o alguna observación, tal vez algo no hemos hecho bien. Dale. Sí, todos son diferentes. Eso es lo más tedioso. Más simplificado. Es la expresión. Entonces, más o menos algo va a ser así, se sabe. Va a haber uno largo, uno cortito, como han visto, este es del mismo examen. Este, por ejemplo, estos dos son del mismo examen. Y este más creo que era, ¿verdad? Entonces, hagamos otro. Estamos hecho. Van a disculpar que esté así, pero de si hemos hecho este ejercicio. ¿No? A ver, ok. Ahí va, vamos. Es esto. Y nos está pidiendo que determinemos la impedancia de entrada. Por lo cual yo necesito encontrar mi corriente. En este caso me está diciendo que es una voltaje 1 a la entrada y un voltaje 2 a la salida. Entonces va a ser mi corriente 1 a principio. ¿Ya? O si no quieren confundirnos, confundirme, voy a dejar entrada y entrada. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4
aquí vamos a tener la corriente 5 y la corriente 6. Los nodos que vamos a analizar, vamos a agarrar este como nodo 1. A ver, nuestro nodo principal es este, pero nuestro nodo ya tenemos 2. Vamos a analizar esto lo ponemos, pero esto sí. Entonces, este va a ser 3. Lo podemos, ya, serían esos 3 nodos de análisis. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos los voltajes que tenemos en estos puntos. Aquí lo llamaremos voltaje A. Aquí, ya igual necesitamos otro voltaje, va a ser un voltaje B. Aunque no, perdón, aquí me estoy confundiendo. Si tengo mi voltaje de entrada perdón, para redundar en la entrada no inversora, por mi axioma que es por X es igual a mi voltaje Y, aquí también tengo mi voltaje de entrada. Por lo cual, en este nodo de aquí también tengo mi voltaje de entrada. Para el otro lado que tengo, está yendo una de las entradas a GND, por lo cual el voltaje de aquí es 0. Entonces, el voltaje que tengo en este nodo de aquí también es 0. Ese es su voltaje. ¿Algo más? ¿Algo más? Creo que con eso ya está. Entonces, analicemos. Para el nodo 1, ¿qué tenemos? Tenemos la corriente que está ingresando y esta es igual. La corriente que entra por aquí es 0. La corriente 1, ya que este es el mismo nodo, y la corriente 2. Entonces, corriente 1 más corriente 2. ¿Alguna más? No tenemos más. Entonces, mi corriente de entrada va a ser igual a mi corriente 1. Mi corriente 1 es mi voltaje de entrada menos mi voltaje A sobre mi resistencia R5, más mi corriente 2, que es mi voltaje de entrada, menos mi voltaje 2 sobre R2. Esto llamémosle ecuación 1. Ahora, para el nodo 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, para este nodo aquí, está ingresando la corriente 5 y está saliendo la corriente 6. La corriente 5 es igual a la corriente 6. Entonces, para 5 voy a tener mi voltaje A menos mi voltaje de entrada sobre R4, y esta es igual a mi voltaje de entrada menos 0, ya que se está yendo a tierra, sobre R3. Y de aquí ya tengo mi voltaje A. Ya. Aquí no habíamos aclarado que necesitamos encontrar BA y B2 en función de mi voltaje de... Entonces de aquí ya hemos encontrado BA. Que tenemos que BA sobre R4 es igual a mi voltaje de entrada 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Sí, dejémosle por el momento, sí. Ya, esta va a ser 2. Ahora para el último nodo tenemos para N3. Para N3 tenemos la corriente 3 y está saliendo la corriente 4. La corriente 3 es igual a la corriente 4, que
El corriente 3 es mi voltaje P sub A menos 0 sobre 1 sobre SC. Y esto es igual a mi corriente 4, que es 0 menos mi voltaje 2. Y esto sobre R1. Ya, entonces, ¿qué voy a tener? De aquí voy a tener SC, mi voltaje A, esto es igual a menos mi voltaje 2 sobre R1. Lo que he hallado es básicamente el voltaje 2 en función del voltaje A y A en función del voltaje delta. Reemplazamos aquello en este de aquí. Ya, empezando en uno, ¿qué vamos a tener? La corriente de entrada es igual a mi voltaje de entrada, manejemos sobre, ya, directo, ya. Voy a escribir esto, nada más que así. Ya, solo he escrito la cosa en el mismo, ahora sí voy a reemplazar. Para mi voltaje A es mi corriente de entrada, esto es igual a 1 sobre R5, voltaje de entrada más B, menos mi voltaje A, que es mi voltaje de entrada multiplicado por R4 y este a su vez multiplicado por 1 sobre R3 más 1 sobre R más 1 sobre R2, mi voltaje de entrada y menos B sub 2, pero B sub 2 es igual, observen que es menos B sub 2, entonces aquí va a ser positivo. Va a ser SC R1 por B sub A. Y eso. Entonces, vamos a tener mi corriente de entrada es igual a 1 sobre R5, voltaje de entrada, menos R4 más R3 sobre R3. Básicamente estoy introduciendo esta R aquí. Multiplicado por mi voltaje de entrada, más 1 sobre R2, voltaje de entrada, más SCR1 BA, pero BA, ¿qué es? Es R4, voltaje de entrada, por la suma de los inversos. Ya, y sigo acá. Vamos a tener corriente de entrada, de aquí factoricemos voltaje de entrada sobre R5, aquí vamos a tener 1 menos R4 más R3 sobre R3 más 1 sobre R2, aquí también factoricemos mi voltaje de entrada, y aquí voy a tener 1 más SCR1 R4 más R3 sobre R3.
Ok, entonces, ya, mi corriente de entrada es igual a mi voltaje de entrada, ya estoy factorizando de todo, aquí sigo teniendo 1 sobre R5, aquí voy a tener R3 menos R4 más R3, miento, aquí me olvidé el signo, menos todo sobre R3 más 1 sobre R2, y aquí tengo R3 más S, C, R1, R4 y más S, C, R1, R3. Todo esto sobre R3. Entonces mi corriente de entrada es igual a mi voltaje de entrada, 1 sobre R5, R3 menos R3, aquí me va a quedar menos R4 sobre R3. Más, aquí voy a tener R3 más SC R1 R4 y más SC R1 R3. Todo esto sobre R3. Ahora de aquí puedo seguir trabajando. Voy a tener R5 y R3. Aquí me va a seguir quedando menos R4. Aquí voy a tener más R3 por R5 más SC R1 R4 por R5 y más SC R1 R3 por R5. No, miento. Me he olvidado mi R2 de aquí. Por lo cual, este nos va cambiando. Menos R2 por R4. Y aquí vamos a tener R2. R4. Ya. Igual si detectan algún error, me avisan, chicos. Y ya. Entonces, por lo cual necesitamos voltaje de entrada sobre corriente de entrada y esto es igual a mi impedancia de entrada. Mi impedancia de entrada es igual a R2 por R3 por R5, todo esto dividido entre, eh, puedo factorizar SC R1 y adentro dejo, R5 más se puede factorizar. Y aquí tengo R4 más R3 más R3, R5 y menos R2, R4. Y esta sería mi impedancia de entrada. ¿Está bien, chicos? ¿O en algún lugar me he perdido yo? Perfecto. Ya. Entonces, si creo que todo está bien, entonces sería mi respuesta.
Ya, este lo cerremos hasta cierta parte. Se corta. Ya, perdón. Ese es el circuito que nos propone y nos está especificando que la frecuencia, tenemos la frecuencia de corte. Si observan, este es un filtro de primer orden. Entonces nos está pidiendo que determinemos las fórmulas para calcular y además de eso nos están pidiendo diseñar, ¿no? Nos están dando la ganancia, bueno, nos están dando el K y nos están dando la frecuencia de Q. Ahora, el dato que hasta ahora me está pareciendo raro es la tensión, porque nosotros calculamos
Ujú. Nosotros lo que hacíamos para filtros o en el anterior parcial siempre manejábamos atenuaciones, ya que lo que nosotros queríamos, si digamos era un filtro pasa abajo, es saber el nivel o la frecuencia máxima a la cual va a permitir esto. Y este se encontraba con un kilo de vez menos. Ya. Entonces, manejaremos nosotros con menos 6 dB, ya que es lo mismo. Estaríamos midiendo más o menos en un punto ahí, una frecuencia. Entonces sería menos 6 dB, ya que agarrando la comparación, digamos, de lo que habíamos hecho para poder convertir mi unidad en normal, digamos así, a decibelios, nosotros manejábamos esto, ¿no? Esto es igual, 20, el logaritmo de 1 sobre x. Necesitábamos esto de acá, este interno, y nosotros lo comparábamos con eso, ¿no? Entonces, si revisamos las anteriores fórmulas que hemos hecho, por ejemplo, hemos hecho el anterior ejercicio. Este, ya. Nosotros los menos 3 dB sabemos directamente ya que esto es igual a 1 sobre la raíz de 2. Entonces, bajo este concepto, ese es el menos que no, bueno, el signo que siento que nos falta en este momento. Entonces, por eso nosotros, en nuestro caso, lo vamos a manejar con ese menos 6. Entonces, primero convertiremos esto de aquí. Vamos a tener menos 6 es igual al 20 logaritmo de 1 sobre la raíz de x. Y esto va a ser igual a 10 a la menos 6 sobre 20. Y esto es igual a 1 sobre la raíz de x. O como quieran verlo de la otra manera, que sería que raíz de x es igual a 10 a la 6 sobre 20. ¿Cuánto es esto? Me sale 1,99. Entonces, dejemos esto, 10, 6, 20. Ya, ahora nosotros necesitamos, para poder determinar las fórmulas en sí, nosotros determinamos la función de transferencia y en función a aquello recién determinamos las fórmulas, ¿no? Entonces hagamos eso. Solamente tenemos que analizar esto, en este caso colocándolo corriente 1 y corriente 2. Solo para este caso, ya que no es muy grande, muy extenso. También ustedes pueden considerar esto como un paralelo y hacer circular una sola corriente. Entonces, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, nuestro único nodo de análisis es este. Recordemos que por el axioma, aquí está 0, por lo cual aquí también es 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. La corriente 1 es mi voltaje de entrada menos 0 sobre mi resistencia y esto es igual a mi corriente 2 que es 0 menos mi voltaje de salida sobre 1 sobre 60. Más mi corriente 3 que es 0 menos mi voltaje de salida sobre R1.
Mi voltaje de entrada sobre mi resistencia es igual a menos mi voltaje SC más, perdón, menos, bien, menos mi voltaje sobre mi resistencia R1. Mi voltaje de entrada sobre mi resistencia es igual a menos SCR1 más 1 sobre R1. Esto es mi voltaje de salida. Función de transferencia que era relación de salida con respecto a mi entrada. Mi voltaje de salida con respecto a mi voltaje de entrada va a ser igual a R multiplicado por R1 sobre, perdón, el signo menos SCR1 más 1. ¿Ya? Bien. No estoy. Este es aquí. Esto pasa aquí. Bueno, esto va a pasar aquí. Este va a pasar dividir. Ahora sí estoy. Uno sobre SC R1 más 1, donde mi K va a estar en función a esto. Y de aquí voy a extraer lo que es el omega. Pero primero, para poder comparar, tenemos que trabajar con el módulo. Entonces, esto también va a ser igual a la que sea más. Bien, solamente vamos a trabajar en A ya, chicos. A es igual a 1 sobre SCR1 más 1. Y esto también es igual a 1 sobre, en este caso, es la omega C, R1 más 1. Sí, entonces es igual a J omega. Y aquí tengo mi parte real y mi parte imaginaria. Entonces, hallando su módulo de este es igual a la parte real al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Omega CR, en este caso R1 al cuadrado. Y esto recién lo puedo comparar a lo que era 1 sobre la raíz de X. Y eso es igual. 10 a la menos 6 sobre 20. 1 sobre 10 a la 6 sobre 20. Y aquí que tenemos que la raíz de 1 más omega cuadrado C R1, todo esto cuadrado cuadrado, es igual a 10 a la 6, perdón, sobre 20. Si elevamos esto al cuadrado, vamos a tener 1 omega cuadrado C cuadrado R1 al cuadrado, y esto es igual a 10 a la 12 sobre 20. Despejo. Tenemos omega cuadrado, esto es igual a 10 a la 12 sobre 20, menos 1 sobre R1 al cuadrado, C cuadrado. Saco raíz. Vamos a tener que omega es igual a 10 a la 12 sobre 20, menos 1, todo esto en raíz, sobre
R1C. Y como no se nos está dando la frecuencia, que básicamente sería que omega es igual a 2pi por la frecuencia. En este caso se nos está proporcionando la frecuencia de corte, que es 800 Hz. Tengo que reemplazarlo aquí. Entonces voy a tener 2pi por los 800 Hz es igual a la raíz de todo esto, 10 a la 12 sobre 20 menos 1 sobre R1C. Y de aquí, como ya les he mencionado anteriormente, a mí me gusta proporcionar, no darme el valor del capacitor. Puede ser 1 micro, 10 micros y así. Y voy a determinar R1. R1 va a ser el dato que voy a encontrar en números. Ya tengo R1, me fijo que mi relación, mi K, está en función de R1. Tengo R1, determino el valor de R, porque también se nos proporciona el valor de K, que es igual a 10. Por lo cual, si K es igual a 10 y esto es igual a R1 sobre R, tengo R1, determino que R es igual a R1 sobre 10. Y con esto determino el otro valor que necesito de R. Y eso sería, chicos. Al cambiarles la atenuación o al cambiarles los debes del punto de, como decimos, del punto de análisis, solamente tienen que reestructurar las fórmulas y no usar las que ya se tienen, en caso de que esta configuración se encuentre en alguna de las fórmulas ya conocidas. Porque les he detallado en la anterior clase que esas fórmulas están para menestrar debes. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, creo que sí. ¿Esto qué es? Ya, pues en las últimas clases, no se preocupen, chicos, les voy a pasar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, antes de que terminemos la clase, me decían que al otro sábado es el bautizo. No estoy enterada, la verdad. Y en todo caso de que sí sea el bautizo, ya es decisión de ustedes si pasamos o no, ya que sí nos faltan dos temitas, que es la parte de filtros de segundo orden y la parte de síntesis. Son los más sencillitos que puede haber. Que filtro de segundo orden básicamente es analizar con las fórmulas que ya se tienen. Y ya es registro. Eso antes de que terminemos la clase quisiera que lo definamos. No estoy seguro si es algo. Ah, sí, cierto, tenemos un. Bueno, chicos, ¿qué dicen? ¿Quieren pasar normal el sábado? ¿Se van a ir otra vez al bautizo? ¿No van a querer pasar? En todo caso, sí necesitamos recuperar una clase entre la semana antes de su examen. ¿Alguien vio algo? El formulario ya les he pasado, así que si no han descargado, no sé. Les he pasado para filtros de primer orden y segundo orden. Así que de ahí, si entra de 3 dB, tienen que hacerlo, chicos, sí o sí. Ahora, el martes
No sé si voy a pasar con ustedes, eso ya depende del ingeniero. Y otros dicen que pasamos. Por mí, pasamos el sábado. Ya. ¿Qué más quiero hacer? A ver. Mm, ya. Eh, Hoy día les voy a mostrar ya solo un pantallazo de lo que es básicamente filtros de segundo orden. Es un pequeño solucionario que estamos viendo. Eh, en la parte de filtros de segundo orden, vamos a trabajar siempre en base al formulario que teníamos. Eso. Después, ya. Este era el formulario que teníamos, creo que no tengo errores. Creo que sí hemos encontrado varios errores, ¿no? El primer, mira, los más comunes que va a pedir, y espero, es el filtro pasa abajo y el pasado. Eh, Básicamente es trabajar con estas fórmulas y ver la manera de reducir lo más posible para encontrar los valores de R1, R3, R4, C5, porque básicamente lo único que nos va a pedir es diseño y nos va a dar la frecuencia y la ganancia. La ganancia ya sabíamos que estaba en función del K, y ahí, a partir de ahí vamos a tener la relación de algunos componentes y la frecuencia de corte. Como estamos trabajando en filtros de segundo orden, se manejan dos ecuaciones. ¿Cómo se llamaba? Mira, era porque teníamos un polo doble. Y en base a este concepto, nosotros agarramos dos relaciones o dos ecuaciones para nuestra frecuencia de corte, eh, frecuencia angular en este caso, que es el dato que se nos proporciona, ¿no? O la ecuación. Sí, sería ecuación. ¿Qué es esto? ¿Ya? Estas ecuaciones ya están eh, demostradas. Espero que en clase con el ingeniero lo hayan hecho. Básicamente está en función a un circuito general de que es para filtros de segundo orden, donde esto maneja como es o como C. Ya, entonces son Y. Entonces aquí tenemos un Y5, un Y4, un Y3, un Y1 y un Y2. En el examen se les va a presentar así, en función, así, como si fuesen imperantes. Y4, Y5, este circuito se les va a proporcionar en el examen, ya que no es la única configuración que se tiene para un filtro de segundo orden. De la misma manera como lo hemos visto en filtros de primer orden, no es la única forma que se tiene. Por ejemplo, es esta. Existen otras más complejas, o dependiendo de lo que se quiere. En filtros de primer orden, lo mismo. Era dependiendo si teníamos por la entrada inversora y la entrada no inversora. Lo mismo. Lo único que el ingeniero quiere que sepan es qué es ese Y4, qué es ese Y3, bueno, desde Y1 hasta Y5 dentro de cada filtro, ya sea pasa alto, pasa bajo o pasa banda. Rechaza banda, espero que no les meta, a menos que les mucho negar, que es uno de los más larguitos, que creo que el ingeniero no les proporciona ni
ni las funciones de transferencia, pero no estaría mal que lo determinen, chicos. No me acuerdo pasarse el trabajo como un trabajo recuperatorio, creo, en algunos casos. Y es en base a esto. Ya, la forma que se opera cuando estamos trabajando en eso, lo más recomendable, no es el único camino, es poder trabajar dentro de lo que son nuestras frecuencias angulares, en este caso la frecuencia de corte directamente, para tener una relación más o menos mínima y buscar algo que se asemeje a esto o esta relación, porque este dato lo tenemos. Entonces, lo más tedioso y lo más complicado de filtros de segundo orden es aquello. Por ejemplo, en este caso nos dice diseño un filtro pasa alto de segundo orden con una ganancia de 5 y una frecuencia de 1 kHz. De 1 kHz. ¿Qué hacíamos aquí? Básicamente, lo que yo empleaba es dividir lo que es mi omega cuadrado sobre mi omega, y voy a tener una relación, y aquí ya puedo determinar el número de variables que voy a tener. Sería C1, C3, C4, R2, R5, C3 y C4. Esta función yo, por ejemplo, la puedo llevar a su forma no desarrollada, lo diremos así, donde básicamente estoy sacando lo que es 2 y R5, ya que aquí se me va a simplificar R2. Entonces, R5 lo extraigo porque tengo relación en mis capacitores y necesito conseguir aquello. Por lo cual, este C3, C4, y como arriba también tengo C3 y tengo C4, perdón, voy a poder encontrar esto de acá. Entonces, a cada miembro lo voy a repartir. Para el primero tengo C1, C3 por C4. Para el segundo voy a tener 1 sobre C3 y 1 sobre C4. Y acá, la relación que teníamos, que esto C1 sobre C4, es igual a 5. ¿Dónde encuentro aquello? Encuentro aquí. Y ahí lo reemplazo y ya voy a tener en función ya solo de 3. 1, 2 y 3. Lo que se busca es reducir. Ya no puedo, ya he utilizado la relación de ganancia, ya he usado mis dos ecuaciones, y si meto alguna de ellas va a ser peor. Ahí es donde empiezo a hacer las consideraciones necesarias. Recuerden, es diseño. Esto, como les he dicho a un inicio de este parcial, va mucho depende, o bueno, depende mucho de su criterio. Si tengo una ecuación y tengo tres incógnitas, me conviene que dos de ellas sean iguales. En este caso, ¿por qué? Son capacitores y prefiero que estos sean iguales. Entonces, ese es el criterio que puedo asumir. O puedo asumir otra relación, digamos, que mi C3 sea 2 veces mi C4. Yo me estoy poniendo estas condiciones. No es una norma que siempre sea C3 igual a C4. Son caminos que se optan, por eso les digo, esta parte es mucho más criterio. Y eso, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que he hecho es asumir que C4 y C3 es igual, y además de eso, me estoy dando un valor para esto. Donde omega sub 0 sabemos que es 2pi por la frecuencia, en este caso de corte, donde esto se nos es de dato. Entonces, si es dato aquello, y yo ya he hecho que C3 y C4 sean iguales, y me he proporcionado un dato, este es el dato que yo me estoy dando. De la misma manera, este puede ser un micro, puede ser 10 micros, puede ser 100 micros y así. Ustedes el valor que recuerden. No se exige que tampoco sea esto siempre 10 nanos para todos los casos. No. De aquí determino R5. Ya les he dicho, pueden dejarlo acá, porque no sabemos todos los valores de resistencia normalizados. ¿Verdad? Con este R5 funciona. Lo ideal en diseño es normalizar esta resistencia a un valor próximo, en este caso al mayor, ya que se tiene una resistencia de 56K que puedes conseguirla. Esto
cuando ya estamos implementando. Aquí no sería diseño, sería cuando estamos implementando. Así que no le den muchas vueltas en esta parte, pueden manejarlo como este valor y ya tienen R5, ya tienen C3, ya tienen C4. Volvemos a la condición que teníamos de ganancia. ¿Por qué? Revisamos. Tengo R5, tengo C3, tengo C4. También de aquí puedo determinar directamente C2. De aquí. Tengo C3, tengo C4, pero no tengo C2 ni tengo C1. Todavía no puedo trabajar acá. ¿Tengo C4? Sí. ¿Tengo acá? Sí. Entonces puedo trabajar en C1. Y eso también es lo que se ha aplicado aquí. Ya tenía C4, he encontrado C1. Lo mismo. Encuentro un valor y puedo dejarlo ahí. Esto ya es para la implementación. Para R2, ya les había mencionado anteriormente. Ya tengo R5, ya tengo C3, ya tengo C4. Omega sub 0 tengo porque esto es 2pi por la frecuencia sub 0, pero todo es todo al cuadrado. No olvidemos aquello. Y necesito despejar únicamente R2. Encuentro un valor de R2 y me conformo por el momento con esto porque no lo estoy implementando, ¿ya? Este de aquí ya es para una implementación. Y básicamente es eso, chicos. Filtros de segundo orden es algo sencillo que les voy a meter. Lo que les recomiendo es que hagan primero aquello y basen todo en función a un buen criterio. No traten de primero reducir todas las variables posibles y de ahí recién asuman valores. Porque puede haber el caso que asumen de entrada y se pueden enredar o cosas así. ¿Hay alguna consulta con respecto a este tipo de filtros? Muy bien. Entonces, hasta acá dejaremos la clase de hoy. El sábado terminaríamos con síntesis activa. Vamos a hacer uno más de filtros de segundo orden. Han visto que es sencillito. Y con eso terminaría. En caso de que encuentre algún otro ejercicio más que me parezca interesante, eh, vamos a hacerlo en la siguiente clase. Empezamos martes y el lunes el ingeniero les dice algo, por favor avísenme, porque a veces el ingeniero no me avisa nada y de última hora se notó. El lunes les informo algo, por favor, chicos, un mensaje al grupo estaría genial, se los agradecería bastante. Y con eso. Entonces mañana les paso su práctica, les voy a poner fecha límite y lo vamos a hacer en un formulario. Y hasta el viernes o sábado más tardar estarían sus notas finales. Bien chicos, gracias por asistir, gracias por quedarse hasta esta hora. Tal vez estaban cansados, tenían examen. Tengan un bonito fin de semana y una bonita semana. Hasta luego chicos.